Alibaba. Esta es una empresa china, como ya saben, que pues su principal mercado es el comercio a través de Internet, que se le conoce como e-commerce. Aquí simplemente podemos ver una línea del tiempo de cómo fue progresando inicialmente cuando fundó en 1999 y cómo fue cambiando su empresa y agregando también ramas a su empresa a través de los años. Esta es como la más fuerte, la Tmall. Y bueno, eh, como podemos ver en la gráfica que ahorita veremos en un momento, desde que salió al mercado, pues ha tenido una tendencia alcista, sobre todo cuando empezó esto del COVID, desde 2020, inicio de 2020, pues porque obviamente y todo el comercio ya se daba en China, sobre todo en Internet, y pues esto fue muy, muy importante para Alibaba y terminó esta tendencia alcista por, primero cuando Jack Ma dio declaraciones sobre criticando a las empresas reguladoras de los mercados chinos, ya que pues había expectativas de que iban a ser acusados por actividades monopolísticas. Y en diciembre, el 24 de diciembre de ese mismo año fue que ya por fin le llegó como el aviso de que sí iba a ser investigada su empresa por actividades monopolísticas, y fue cuando sus acciones pues empezaron a ir a la baja y tuvieron esa fuerte bajada que vimos desde octubre de 2020 y que sigue todavía a la baja. Entonces, lo que les voy a explicar es simplemente por qué es que se le acusa más o menos de monopolio y por qué creo que están infravaloradas. Bueno, primero, aquí en la... Aquí. Esta es la presentación que saqué de la página de Alibaba sobre el reporte del último cuarto de 2020, de 2020. Entonces, aquí fue más o menos lo que obtuvo de ganancias, que en un momento lo explico, pero me gustaría empezar primero con su acusación. Como podrán ver aquí en esta gráfica, casi el 46% del comercio de Alibaba pues se dio a través de estas empresas. La estrategia que ocupó Jack Ma, la verdad es que yo creo que es muy buena, fue muy, muy inteligente. Lo que prácticamente hizo fue empezar con una empresa central, que es Alibaba, y de ahí hizo divisiones y segmentó su empresa en subempresas que cada una tiene un mercado en específico, cada una va dedicada a un consumidor en específico, y pues con eso obviamente llega a rincones más detallados del mercado. Por ejemplo, esta de Evil Fish, estaba viendo que se dedica a las empresas que compran productos que son reciclados y hay consumidores que a precios más bajos están interesados en estos productos. O esta que es, como ya dije, la más importante. Esta, por ejemplo, que es la que están implementando ahorita también, que es Live, que simplemente es como un stream, literal, están como todo el día en stream vendiendo cosas y hay gente que está muy interesada en eso y está todo el día viendo lo que se vende. El problema de esto, de la acusación de monopolio, no viene por esto, viene por actividades parecidas a las de Facebook, que en su momento compró WhatsApp, Instagram, Snapchat. Entonces eso ya se considera como actividades monopolísticas, porque pues acaparan el mercado y limitan la libre competencia que pueda existir en él. Entonces Alibaba empezó a hacer prácticamente lo mismo. Por ejemplo, estaba viendo que esta es Sonar, que era una empresa que ya existía fuertemente en China sobre comercio de verduras, de alimentos, y Alibaba decidió comprar esa empresa en un 37%. Por ejemplo, esta otra se llama Koala, era una empresa chica que tenía también un nicho de consumidores muy pequeños que se dedicaban a exportar productos del extranjero para el mercado chino, y Alibaba la vio como potencial compra y la compró solo por $2 millones, me parece. Y entonces empezó a comprar bastantes empresas, y es por eso que
se le empezó a criticar que pues estaba haciendo actividades monopolísticas, y si a Facebook lo acusaron por hacer lo mismo, pues la verdad es que había razones para hacerlo. Entonces, a partir del 24 de diciembre fue que les llegó el aviso, y entonces ahorita están en ese proceso todavía de saber si sí están haciendo actividades monopolísticas o no. El castigo simplemente es un 10% de sus ganancias que tuvieron en año fiscal 2020. Esa sería la multa, por lo que la verdad es que no representa nada de sus ventas a largo plazo ni de su crecimiento. Entonces, esa es la razón por la cual ha caído la bolsa. Ahora, creo que ahora es un muy buen momento de compra de las acciones de Alibaba, porque eventualmente creo que van a ir a la alza. Las acciones actualmente no reflejan lo que realmente muestran sus crecimientos y sus balances, y aquí lo dicen. Durante este último año, sus ingresos totales crecieron un 37%. Su comercio, su, digamos, extensión de comercio creció un 38% durante el último cuarto de 2020. Sus consumidores aumentaron un 37% y llegaron hasta una cantidad de 779 millones de consumidores activos en la plataforma. Ahora lo que están haciendo, a lo que le están inyectando más dinero en estos últimos periodos, es a su nuevo servicio, que es Alibaba Cloud. Y ya con Alibaba Cloud, entonces ya no solo se mete en el mercado chino, ya ahí ya se mete con, digamos, con los peces gordos de Estados Unidos, que son Google, Microsoft, Apple y todas las empresas que cuentan con una nube en el mercado de las nubes. Entonces aquí sí, sus costos, por ejemplo, vemos que aumentaron con respecto al año pasado, pero pues no se compara con los ingresos que aumentaron. Vean de qué forma aumentaron, casi de forma exponencial durante 31 de diciembre de 2019 hasta 31 de diciembre de 2020. Aquí en Cloud, y también en este año fue el primer año en donde en este nuevo servicio de Alibaba Cloud ya empezaron a haber ganancias. Entonces, claramente la conclusión simplemente es que claramente su caída que tuvieron fue pues por las expectativas de sus actividades monopolísticas, que sin embargo, si es que quedan culpables, pues solamente sería el 10% de sus ganancias del año pasado. Entonces, la verdad es que no repercute en casi nada de su crecimiento exponencial, y pues estas acciones eventualmente subirán. Yo espero que suban cuando se dé el primer informe del primer cuarto de este año. Que si nos vamos acá, vemos que el año pasado este primer informe se dio en el 22 de mayo. Entonces podríamos esperar que para mayo de este año se dé el primer informe de 2021 y las acciones puedan seguir su tendencia al alza. Y pues prácticamente sería todo. Ok, súper. Muchas gracias por compartir, bro. Como saben, obviamente la parte fundamental siempre, bueno, la parte del análisis de estados financieros y demás siempre es importante en las acciones, por eso en este caso Irán nos dio el panorama de lo que está viendo por Alibaba. Vamos a analizar un poquito la gráfica de qué es lo que también puede suceder con los gráficos. En este caso nos habla Irán del panorama que tiene, que es alcista, ¿no? Yo lo estaba checando hace rato y creo que borré el análisis para que lo pudiéramos hacer aquí en la clase. Aquí está Baba. Okay, entonces déjeme que cargue. Y bueno, realmente yo a Baba lo había tomado en cuenta desde hace tiempo. Bueno, no desde hace tiempo, pero estas compras que se dieron aquí me habían estado llamando la atención, porque si lo vemos de una perspectiva semanal, vamos a irnos desde el punto más alto, ¿no? Que es la gráfica semanal. Y básicamente quiero que observen esto, ¿no? El mercado lleva haciendo prácticamente una estructura alcista durante cierto tiempo, durante prácticamente estos años de aquí, del 2019 al 2021 en el que estamos. Ahorita dio obviamente la bajada, pero prácticamente todo el tiempo hemos sido alcistas, ¿no?
En este caso, lo que a mí me interesaba principalmente a principios era esto de aquí, ¿no? La estructura principal para mí era alcista, tomando en cuenta este impulso de aquí. Esto para mí era lo que había tomado en cuenta al principio. Y bueno, lo que yo estaba esperando es que viniera a rellenar el imbalance aquí que teníamos en Wiki. Como verán aquí ya lo pudo rellenar. Y esto prácticamente llegó a esta zona de aquí. ¿Okay? Tomó la liquidez de este mínimo que teníamos alrededor de estas zonas y después tuvo un impulso hacia arriba. ¿Qué es lo interesante que tenemos aquí? Que al hacer esto, obviamente el impulso es fuerte, o sea, no es un impulso que en forma de corrección, sino que es fuerte. Aquí reaccionó principalmente esta zona. Pero aquí lo que empieza a llamar la atención es esto, la formación de mínimos más altos que los anteriores en este caso, porque al tomar en cuenta esto es el impulso, después hace el retroceso y aquí comienza a tener una reacción que nos puede indicar que puede seguir subiendo el mercado de esta forma, ¿ok? Si no es que vemos algo interesante o vemos alguna traba alrededor de las zonas que vemos aquí, como por ejemplo este de aquí, este gap de aquí. Entonces, yéndonos a temporalidades menores, vamos a ver cómo es que de acá el mercado sobrepasó como tal. Vamos a quitar esto de acá. Bien. Entonces, para mí, esto fue la creación de un nuevo máximo, si lo vemos aquí con las líneas. Okay. La nueva creación de un máximo porque realmente rompió la estructura de este último punto que teníamos alrededor de estas zonas. Rompió el de aquí, hizo un nuevo máximo. Pero aún así, todavía no nos da la indicación de que el mercado vaya a ser totalmente alcista, porque no ha superado como tal esto y no se ve como tal la confianza para ir hacia arriba hasta el momento de aquí, ¿ok? Entonces vean cómo rompe la estructura de acá. Y a mí, siendo honestos, me hubiera gustado que respetara un poquito estas zonas de acá, que no hubiera roto tanto la estructura de esto de aquí, porque prácticamente llegó hasta esta zona de acá, que no lo rompió al 100%, pero nos dejó prácticamente mínimos iguales, relativos. Entonces, ¿qué es lo que está interesante a partir de esto? Bien, como podrán ver, el mercado de aquí continuaba bajista, ¿de acuerdo? Totalmente bajista, el mercado seguía bajista. Y aquí hay algo interesante porque llega un impulso, y este impulso lo hace de una manera en la que rompe como tal la estructura anterior en un día, ¿ok? Como ustedes saben, mientras más grande sea el análisis, obviamente más confirmaciones tenemos y más puntos de interés podemos tomar en cuenta. Y en este caso, algo muy interesante es que ha roto la estructura de temporalidad diaria, ¿ok? Vamos a verlo en 4 horas para que sea un poquito mejor. Aquí. Vean esto, como tal, sí se crean los mínimos relativamente iguales alrededor de esta zona, pero después de esto vean aquí cómo el mercado hace un cambio como tal, haciendo un mínimo más alto que el anterior. Aquí observen cómo este no superó jamás este mínimo de acá. Y esto de aquí, este swing low crea el siguiente swing high, que prácticamente rompe la estructura de esta zona. ¿Ok? Y ahora tenemos un gap demasiado grande en esta zona. Tenemos un gap que posiblemente puede ir a rellenar. El precio puede ir a continuar bajando, rellenar esta zona y encontrar algún punto para poder subir de ahí. Entonces la primera indicación que tenemos aquí es que prácticamente aquí es un rompimiento de estructura alrededor de esas zonas. Es la primera indicación. Y ahora lo que estoy esperando es simplemente el retroceso, ver hacia dónde puede llegar el mercado a partir de esto. ¿Okay? Realmente todavía no tenemos como tal una buena indicación. Tenemos estos puntos posiblemente de interés que podrían ser usados. En este caso lo van a tomar como soporte aquí. Entonces me gustaría ver qué sucede aquí alrededor de estas zonas. Para ser sinceros, me gustaría que rellenara un 50% de este gap para después comenzar a subir. Eso sería como el punto que a mí me interesaría, pero obviamente no me atrevería como tal a tomar en cuenta una compra alrededor de estas zonas porque no tengo como tal referencia. A lo mejor sí el 50% o a lo mejor esta historia de estructura, que aquí puede tomarlo en cuenta como soporte, pero bueno, ya saben que no ocupamos mucho ese tipo de análisis. Entonces, ¿qué es lo que yo esperaría? Principalmente me gustaría ver que el mercado llegue a una zona en la que tenga una resistencia fuerte y después de ahí comienza a hacer una estructura alcista o comience a tomar en cuenta la formación de máximos y mínimos más altos que los anteriores para poder agarrar el siguiente impulso
y esperar el retroceso para tomar el impulso que vaya a romper la estructura que aquí tenemos. Entonces, para mí es mejor tratar de esperar a que el mercado llegue a una zona de interés en la que reaccione, y una vez que reaccione, tomar el siguiente impulso, simplemente seguir la estructura, ¿ok? Aquí tengo como tal, como target, si es que esto sucede, esta zona de aquí, ¿ok? Este imbalance de aquí, este gap de aquí, me gustaría que llegara aquí y en este punto tendría que ver cómo es que reacciona el mercado para saber si continuamos hacia abajo, ¿ok? O ahora sí, el mercado nos da la indicación de que esto ya no va a ir para abajo y va a continuar arriba tomando la liquidez de estos máximos que hay aquí. En este caso, este máximo, como lo podrán ver, prácticamente tiene la formación de máximos iguales. Cuando hablamos de máximos iguales, pues obviamente hablamos de liquidez por arriba de esta zona. Entonces es interesante lo que puede suceder alrededor de estas zonas, pero obviamente me iría llevando o iría tomando en cuenta esto de acá, ¿de acuerdo? Lo que haga alrededor de estas zonas me llamaría la atención para ver si reacciona aquí, podríamos encontrar una venta a corto plazo y después simplemente continuar la estructura o continuar prácticamente el impulso alcista para encontrar el siguiente máximo que vaya a hacer y que posiblemente vaya a tomar estas zonas. Entonces, como tal, la gráfica se ve alcista también, la tenemos un poco, todavía no está como tal lista para poder tomar o para poder ver las compras a partir de este momento, pero lo que yo les recomiendo es que vayan siguiendo la estructura que haga Alibaba, ¿de acuerdo? Que vayan viendo en qué punto haga un cambio de estructura en temporalidades menores, ya sea 1 hora, 4 horas, menor, pues no se les recomienda tanto con acciones, pero obviamente simplemente esperar el cambio de estructura en temporalidades un poco de 1 hora, de 15 minutos hasta 4 horas, para poder tomar todo el impulso que viene, ¿de acuerdo? Y de aquí obviamente lo que más convendría sería sostener y irnos a largo plazo, ¿no? Que es lo que estamos buscando, irnos a largo plazo, porque a largo plazo, como tal, ven aquí se puede ver un poquito mejor esto, como el mercado pues todavía sigue haciendo esto de aquí que habíamos mencionado, ¿no? Tiene un mínimo y este mínimo de acá es más alto, perdón, que el anterior. ¿Ok? Como tal estamos creando el siguiente impulso alcista para mí, ¿ok? Pero siempre y cuando esto sea respetado, ¿no? Y ahí si el mercado no respeta estas zonas, pues obviamente, si no respeta esto, esperaría a que fuera a tomar la liquidez que hay acá, ¿no? Porque relativamente en esto para mí serían relativos mínimos iguales de aquí. Entonces, si esto no respeta lo que estamos viendo aquí, posiblemente veamos que el mercado vaya a tomar esta zona de acá y pues obviamente de ahí trataríamos de identificar cuál sería el siguiente punto de estructura para poder tomar en cuenta y poder buscar las compras que estamos analizando en este momento, ¿ok? Entonces eso es lo que realmente veo con Alibaba, es lo que podría pasar. Vamos a tener que esperar. Recuerden que las acciones son un poco más a largo plazo, en este caso dependiendo del tipo de instrumento que operes, ¿no? Si son las acciones apalancadas, pues obviamente puedes aprovecharte de las compras y las ventas, pero en este caso pues yo lo haría como tal en acciones normales. Y vamos a ver qué es lo que puede pasar, ¿no? Con Alibaba, en este caso, sí, eso es lo que espero. Concuerdo con Iram sobre la parte alcista. Hasta el momento lo podríamos ver. Y pues eso creo que es lo que veo ahora con Alibaba. ¿Ok?